Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses. Porque la humilde Soledad, esa alma buena y trabajadora, con apenas 29 años pero marcada por el sol y la dureza de la vida, abrió los ojos antes de que el primer rayo de sol se atreviera a asomarse por el horizonte de Miami Beach. En ese cuartito de servicio enmohecido y agobiante, ubicado al final del pasillo de la lavandería, un cubículo sin ventana donde el aire acondicionado, un dinosaurio ruidoso y moribundo, competía con la humedad pegajosa de la noche, apenas logrando disipar el hedor a detergente y a ropa sucia acumulada, una peste que se le metía en los pulmones con cada respiración superficial, áspera y rasposa. El frío artificial que emanaba del aparato era un consuelo irónico en la oscuridad total, un frío que calaba los huesos como si estuviera en un nicho abierto en medio de la montaña, y apenas el pitido estridente y desafinado de su alarma barata, comprada en una tienda de esas donde todo cuesta centavos y huele a plástico viejo, rompió el silencio opresivo. Las manos de Soledad, curtidas y agrietadas como tierra reseca bajo el sol implacable, ya buscaban a tientas el pequeño pañuelo blanco que guardaba bajo la almohada, un tesoro gastado pero sagrado, con las iniciales RER, bordadas en un hilo azul que se deshilachaba, tenues vestigios del amor de su padre, don Roberto, antes de que la tuberculosis se lo llevara, dejándola sola en el mundo y con una niña en el vientre que ahora era su único motor, su pequeña luz en la perpetua oscuridad de su existencia. Al tacto, el pañuelo le traía el recuerdo vívido y agridulce de su Chiapas natal, de aquella aldea Zocil, San Juan Chamula, hundida entre picos de montañas cubiertas por una niebla espesa, casi tangible, donde el aroma a pino y tierra mojada perfumaba el aire perpetuamente, y las mujeres, sus abuelas, sus tías, sus primas, pasaban horas interminables frente a sus telares de cintura, sus manos ágiles tejiendo no solo los hilos de colores vibrantes de sus huipiles, sino también los hilos de sus propios destinos, de sus esperanzas y de sus penas, un ritual ancestral que marcaba el compás de la vida en comunidad, y de repente, como si el aroma del cloro y el aire acondicionado se desvanecieran, el sabor de los tamales de chipilín, ese sabor terroso y ligeramente dulzón, envueltos en hojas de plátano que desprendían un perfume verde y fresco al desprenderse, llenaba su boca, un festín humilde pero lleno de amor, el que preparaba su madre para las fiestas, antes de que la pobreza los obligara a dispersarse como hojas secas al viento, antes de que su padre, con su tos seca y su mirada cansada, le entregara el pañuelo, diciéndole con voz ronca que lo guardara como su tesoro más preciado, un último regalo antes de que el frío de la muerte lo abrazara para siempre, dejándola con la promesa de un futuro mejor que nunca llegaba, solo un eco lejano de una infancia que olía a leña quemada y a risas compartidas bajo un cielo estrellado, tan diferente a esta realidad de mármol frío y servidumbre silenciosa. Soledad, con un suspiro que parecía arrancar trozos de su alma, se puso de pie, el suelo de cemento, rugoso y frío, raspando la planta de sus pies descalzos, y se deslizó fuera del cuartito, el leve crujido de la puerta, al abrirse resonando como un disparo en la quietud de la madrugada. Sus manos enguantadas con unos guantes amarillos de goma, descoloridos y desgastados por el uso constante, el material sintético un escudo precario contra el cloro industrial que se convertiría en su compañero inseparable, protegiéndola, o al menos intentándolo, de la acidez que le quemaba la piel y le picaba las fosas nasales, transformando la limpieza en una tortura química que la hacía sentir como si estuviera respirando veneno puro. Cada paso hacia la sala principal, un vasto espacio bañado por la luz pálida y moribunda de las farolas de la calle que se filtraba tímidamente por los ventanales panorámicos, era un recordatorio de su condición, un abismo entre su existencia y la opulencia que la rodeaba, y al llegar a la sala, el espectáculo era deslumbrante y doloroso a la vez. El porcelanato blanco importado de Italia, pulido hasta alcanzar un brillo cegador,
reflejaba el oscuro cielo y las luces distantes de la ciudad como un espejo macabro, un lienzo impecable que ella, la gata muerta de hambre, la marginal, la basura, estaba obligada a dejar reluciente para el deleite de los dueños de semejante ostentación. Se arrodilló, la fría dureza del mármol incrustándose en sus rodillas, un dolor punzante y familiar que le recordaba a la lápida de su padre, fría y dura como la realidad que la golpeaba sin piedad cada día, y comenzó su labor, frotando con movimientos repetitivos y metódicos el olor penetrante del cloro quemando sus senos nasales, un hedor casi metálico que le hacía lagrimear los ojos, pero ella, con el pañuelo bordado apretado con los dedos de su mano libre, reprimía el llanto, tragándose las lágrimas saladas que amenazaban con rodar por sus mejillas. Cada gota que caía al suelo, pensaba, era una gota de su propia sangre, de su propia dignidad que se diluía en el agua con cloro, un sacrificio silencioso en el altar de la necesidad de enviar los escasos 3,000 pesos mensuales que ganaba, para que su pequeña hija en Chiapas pudiera comer, para que pudiera ir a la escuela, para que tuviera un futuro que a ella le habían arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Su mente vagaba hacia su pequeña María, con sus ojos oscuros y vivaces, su risa contagiosa que era la única música que realmente la hacía sentir viva. Y esa imagen, ese amor puro e incondicional, era el combustible que la mantenía en pie, o mejor dicho, de rodillas, limpiando las migajas de la opulencia ajena, mientras sentía cómo el frío del mármol le entumecía las piernas y la desesperanza se aferraba a su pecho como una garra helada. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana cuando, como un trueno distante que anunciaba la tormenta, el sonido inconfundible de unos tacones resonó escaleras arriba. Un tac-tac-tac agudo y furioso que rompió la paz de la mañana, como si fueran tambores de guerra anunciando el ataque de una depredadora. Y ahí estaba ella, Alejandra, la novia del patrón, un torbellino de seda, oro y desprecio, descendiendo la imponente escalera de mármol con una elegancia fría y calculada que helaba la sangre. Sus stilettos Versace, con esa audaz hebilla dorada que centelleaba como el ojo de una serpiente, golpeando el suelo pulido con una fuerza demoledora. Cada zancada era una declaración de dominio, una burla a la fragilidad de todo lo que la rodeaba. Y su sombra, larga y amenazadora, se proyectó sobre Soledad, arrodillada e indefensa en medio del vasto salón, como un cuervo graznando sobre una presa indefensa. Alejandra detuvo su marcha bruscamente, la mirada felina e inquisidora clavada en la figura encorvada de la empleada, y su voz, gélida y cargada de veneno, se deslizó por el aire como un cuchillo afilado. «Gata muerta de hambre, todavía no terminas. Eres tan inútil que ni siquiera puedes limpiar un piso en horas. Eres una piojosa, una corriente, una desgraciada. Nunca vas a ser nada más que la basura de la calle». Las palabras cayeron sobre Soledad como ácido concentrado, quemándole la piel, el alma, cada fibra de su ser, pero ella, fiel a su entrenamiento de años en la escuela de la vida, tragó saliva, el nudo en su garganta se apretó con tanta fuerza que le dolía respirar, y sus manos, que aún apretaban el pañuelo bordado con las iniciales de su padre, comenzaron a temblar de forma incontrolable dentro de los guantes amarillos de goma, un temblor que la traicionaba, exponiendo su vulnerabilidad ante aquella mujer cruel. Pero se obligó a mantener la cabeza gacha. El contacto visual era un lujo que no podía permitirse, un lujo que solo alimentaría aún más el odio en los ojos de su verdugo. Alejandra, satisfecha por la humillación infligida, se dio la vuelta con un movimiento altivo y caminó hacia el teléfono fijo que descansaba sobre una mesita de cristal, sus pasos resonando con la misma agresividad, pero ahora dirigidos hacia una conversación que sería aún más cruel. Marcó un número con sus uñas largas y perfectamente pintadas. Y su voz, que antes era un látigo, se volvió meliflua y burlona al dirigirse a sus amigas. «Ay, no saben lo que tengo que aguantar aquí, chicas. Esta cosa que Ricardo tiene para limpiar.
Es increíble la mugre que acumula. Parece que viviera en un chiquero, pobrecita, con esas manos sucias y ese olor a trapo viejo. ¡Ja! Me da risa verla ahí, de rodillas como si fuera una esclava del siglo pasado. Es tan patética. Deberían verla. Cree que no me doy cuenta de que se roba las toallas de papel para quién sabe qué tonterías. ¡Ugh! ¡Qué asco! Es una muerta de hambre. ¿Qué se le puede pedir, verdad? Seguramente se está comiendo la comida de los perros. Ja, ja, ja. Las risas de sus amigas al otro lado de la línea se unieron al coro macabro. Burlas huecas y crueles que resonaban en el espacio lujoso. Cada carcajada, cada comentario malintencionado era un dardo directo al corazón de Soledad, quien sentía como las lágrimas que había logrado contener se agolpaban de nuevo en sus ojos, quemándole la vista. Pero se negaba a derramarlas, se negaba a darles el gusto de verla llorar, apretando los puños dentro de los guantes amarillos hasta que los nudillos se volvieron blancos, sintiendo el ardor del cloro en sus manos, ahora entumecidas y doloridas por la tensión. Fue entonces, en medio de aquel torbellino de humillación, cuando un pequeño torbellino de energía pura y alegría irrumpió en la escena, la risa contagiosa de Emilio, el pequeño hijo de don Ricardo, llenando el aire con su dulzura inocente. El niño, con sus 7 años y su rostro angelical, corrió directamente hacia Soledad. Su pequeña figura despreocupada ajena a la tensión palpable en el ambiente, y la abrazó con la fuerza de un huracán, enterrando su carita en el delantal de trabajo de la mujer. «Sole, te extrañé mucho», gritó con la voz dulce y tierna que solo los niños poseen, y en ese instante la mirada de Alejandra, que había estado fija en su teléfono, se clavó en ellos con una furia renovada. El odio brillando en sus ojos como brasas ardientes. «¿Qué demonios crees que haces, Emilio? No toques a esa piojosa. Está sucia. Te va a contagiar. Bájate de ahí ahora mismo, desgraciado», gritó, su voz destrozando la poca paz que quedaba, y la inocencia del niño se desvaneció al instante. Sus ojos se abrieron como platos, asustados por la violencia de las palabras de Alejandra, y comenzó a llorar. Un llanto desconsolado que rasgó el alma de Soledad, quien, con las manos aún enguantadas, intentó consolarlo, sintiendo cómo su propio corazón se desgarraba ante la pena del pequeño, atrapada entre la crueldad de la amante y el amor puro de aquel niño que la veía como un ángel, no como una basura. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses. Porque esa mañana, justo cuando el primer rayo de sol teñía de oro pálido los ventanales del penthouse y el olor a cloro industrial, rudo y penetrante, se mezclaba con el aroma caro y envolvente de Tom Ford Black Orchid, creando una combinación olfativa propia de este palacio de cristal y acero, mientras Soledad, con las manos aún calientes dentro de sus guantes amarillos de goma que tanto amaba, se sentía un poco más protegida del ardor que la ducha matinal de cloro le dejaba en las grietas de sus manos agrietadas. Casi a las 7:30 en punto, antes de que el sol se decidiera a calentar de verdad las frías losas de porcelanato italiano que cubrían cada centímetro del opulento departamento, un sonido comenzó a filtrarse desde lo alto de la escalera principal, un sonido que poco a poco fue tomando fuerza, un tac-tac-tac hipnótico y letal. El preludio seguro de la llegada de la tempestad eran los tacones de Alejandra, esos stiletos Versace de $2,000, de un color piel que se fundía con las piernas torneadas de la mujer, rematados con una hebilla dorada que brillaba con la luz tenue del amanecer, como el ojo de un depredador. Cada golpe de esos tacones sobre el mármol pulido resonaba en el silencio de la mañana como tambores de guerra anunciando el desastre, un ritmo implacable que perforaba la paz como si fueran cuchillos afilados. Y Soledad, con las rodillas apoyadas en el frío implacable del porcelanato, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un sudor frío que no tenía nada que ver con la temperatura, sino con la certeza de lo que venía.
Se apretó el pañuelo bordado con las iniciales de su padre, un hilo azul deshilachado que se sentía como la última fibra de su esperanza, sintiendo cómo la tela áspera le rozaba la frente sudorosa, intentando invocar la fuerza de sus ancestros tzotziles, de aquellas mujeres que en Chiapas, en su aldea rodeada de niebla y montañas imponentes, tejían sus destinos en telares de cintura, hilos de colores vivos que hablaban de resiliencia, de lucha, de vida. Un recuerdo que por un instante le trajo el sabor dulce y terroso de los tamales de chipilín envueltos en hoja de plátano. Pero la realidad del presente golpeaba con la dureza del mármol bajo sus rodillas doloridas, el cloro quemándole las fosas nasales, recordándole la frialdad de la lápida de su padre. Una mujer que había trabajado toda su vida para darle un futuro a su hija, y ahora solo era una sombra arrodillada en la opulencia ajena. Mientras Alejandra descendía, la sombra de sus tacones alargándose sobre el suelo pulido hasta cubrir completamente a Soledad, un eclipse momentáneo bajo la mirada implacable de la dueña de la casa. La mujer cuya elegancia era tan fría como el acero de los tacones Versace, y entonces la voz de Alejandra, cortante y despectiva, como vidrio roto sobre el mármol, rasgó el aire. «Gata muerta de hambre, todavía no terminas». «Qué lentitud la tuya. Eres una inútil, una piojosa, igualada. Ni siquiera puedes con un simple piso». Las palabras cayeron sobre Soledad como ácido hirviendo, quemándole el alma, cada insulto un latigazo que la hacía encogerse sobre sí misma. Pero se mantuvo en silencio, tragando saliva, sintiendo el nudo en la garganta apretarse con la fuerza de una soga. Sus manos, protegidas por los guantes amarillos de goma, empezaron a temblar dentro de ellos. Un temblor leve pero perceptible, como si su propio cuerpo la traicionara, obligándola a sentir la humillación en carne propia. El sudor frío deslizándose por su frente, picándole los ojos, pero no se atrevió a secárselos, no con esa mirada encima. Alejandra la observaba desde arriba, con una expresión de asco y superioridad que la hacían sentir menos que un insecto, una basura, una corriente, digna de ser pisoteada. Y la voz de la amante continuó, cargada de veneno, comparándola con animales rastreros, con la suciedad que uno desecha. «Mírate, qué asco. Pareces un ratón de alcantarilla, esparciendo tu mugre por todas partes. Seguro que hueles a sudor y a pobreza, desgraciada. Ni la ropa que llevas vale lo que cuesta mi bolso, ¿entiendes? Basura insignificante». El monólogo interno de Soledad era un torbellino de rabia y desesperación. Quería gritarle a esa mujer todo lo que pensaba de ella, decirle que ella, por lo menos, trabajaba y sentía el peso del mundo en sus hombros, que no vivía a costa de la fortuna de otro hombre, que esa ropa cara, esos zapatos, eran solo un reflejo vacío de una vida vacía, pero las imágenes de su hija, de su carita sonriente en Chiapas, de los ojos de su anciana madre esperando el dinero para la comida, para los libros, para las medicinas, ahogaban las palabras en su garganta. Se aferró a ese recuerdo como un náufrago a una tabla, el pañuelo bordado con las iniciales de su padre, su único tesoro tangible, se sentía ahora más pesado contra su frente, como una corona de espinas de la humillación, mientras los stilettos Versas de Alejandra, con su hebilla dorada, parecían flotar en el aire, ajenos al dolor terrenal que provocaban, contrastando grotescamente con la aspereza de la tela del pañuelo, un recordatorio constante de la abismal diferencia entre sus mundos, un abismo que Alejandra se encargaba de recordarle a cada instante, sin piedad, sin compasión, solo la frialdad de su odio desbordándose. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses. Porque el odio, mis queridos, es un veneno que uno mismo bebe esperando que mate al otro. Y en esta casa de lujo de Miami Beach, con ese mar turquesa que parece un sueño y un aire acondicionado, que perfumaba con Tom Ford Black Orchid, la envidia y la crueldad se respiraban más denso que el cloro industrial con el que Soledad luchaba por mantener impecable hasta el último rincón, un olor acre que se adhería a la piel como una segunda capa de miseria. Soledad,
con las rodillas destrozadas sobre el porcelanato italiano que se sentía más frío que la losa donde yacía su padre. Cada golpe contra el suelo resonando en sus huesos adoloridos, veía cómo su vida se desmoronaba a pedazos bajo la mirada glacial de Alejandra, la novia del millonario don Ricardo, una mujer tan fría como el mármol de las paredes, sus ojos de gata analizando cada movimiento de Soledad con un desprecio que quemaba más que el cloro en sus manos agrietadas. Esas manos que tanto habían amasado el barro de su tierra natal en Chiapas, que habían aprendido a tejer la vida misma en telares de cintura, mientras el aroma dulzón de los tamales de chipilín envolvía las mañanas cubiertas de niebla. El sonido de los tacones de Alejandra, unos Versace de 22.000 pesos con hebillas doradas que brillaban como ojos de serpiente, era un anuncio constante de tormenta, un tac-tac afilado que se clavaba en el silencio como cuchillos. Hoy, la tormenta venía acompañada de una llamada telefónica, y Alejandra, sin importarle la presencia de Soledad, arrodillada a pocos metros, levantó su celular con la misma desenvoltura con la que se enfundaba sus joyas caras. «Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí», empezó Alejandra, su voz meliflua pero cargada de veneno, y cada palabra se sentía como una pedrada directa al pecho de Soledad. Un impacto sordo que la hacía jadear, las lágrimas contenidas ardiendo tras sus párpados, la garganta cerrada en un nudo apretado. Sí, la que limpia, la que se cree mucho por limpiar los pisos de don Ricardo, continuó Alejandra, las risas de sus amigas resonando en el teléfono como víboras siseando, y Soledad cerraba los ojos, aferrándose a la imagen de su hijita en Chiapas, la carita sucia pero sonriente, el pañuelo bordado con las iniciales de su padre, su único tesoro tangible, las letras azules casi deshilachadas como la esperanza que ella, Soledad, se negaba a perder. Recordaba las palabras de su madre. Una mujer tzotzil cuya piel curtida por el sol era un mapa de historias y sabiduría. Soledad, le decía con su voz grave y resonante, la dignidad de tu trabajo vale más que cualquier oro del mundo, hija. Si tus manos te dan de comer honradamente, nunca nadie podrá arrebatarte tu alma. Que el cloro queme tu piel, pero nunca tu conciencia. Esa frase, grabada a fuego en su memoria, era el único escudo que tenía contra la marea de humillación que Alejandra desataba a su alrededor. «Es que están muerta de hambre, amiga», seguía Alejandra, su voz elevándose, un grito de burla que resonaba en el lujoso penthouse como un eco macabro, siempre con esa cara de pena, como si la estuvieran matando. Y yo creo que sí la están matando, pero de envidia, ja. Imagínate, con sus manos de campesina, seguro cree que puede aspirar a algo más. Yo la he visto, se pone el pañuelo ese ridículo de su papá muerto cada mañana. ¡Qué marginal! La risa de Alejandra se hizo más estridente, acompañada por las carcajadas crueles de sus amigas al otro lado de la línea, un coro infernal que perforaba la armadura de Soledad. Cada sílaba un aguijón, cada risa una patada a su corazón ya maltrecho. El dolor físico era insoportable, un ardor que subía desde sus rodillas hasta su pecho, un latigazo en la espalda por la postura forzada, y la sensación de impotencia, de estar completamente a la merced de esa mujer altiva y despiadada, la hacía sentir como si el aire se le estuviera acabando, como si las paredes de mármol blanco importado de Italia se cerraran sobre ella, aplastándola contra el suelo frío. Las lágrimas que había logrado contener empezaron a rodar con fuerza, surcando las mejillas sucias de polvo y cloro, cada gota un testimonio silencioso de la humillación que estaba viviendo. En ese preciso instante, un torbellino de energía pura y risa contagiosa irrumpió en la sala. La pequeña figura de Emilio, el hijo de don Ricardo, un niño de apenas 7 años con ojos tan claros como el cielo de Chiapas, se lanzó contra Soledad, sus brazos menudos rodeándola con una fuerza sorprendente. «Sole», exclamó el niño, su voz llena de un cariño genuino que era como bálsamo para las heridas abiertas de Soledad, enterrando su rostro en el delantal de la empleada, su aroma infantil, dulce y limpio.
contrastando brutalmente con el olor a cloro y desesperación de la mujer. Soledad por un instante olvidó el dolor, la humillación, la rabia, y sintió un atisbo de consuelo en ese abrazo inocente, la calidez del pequeño cuerpo de Emilio contra el suyo, un recordatorio de que no todo era oscuridad en ese lugar. Pero la paz duró tan solo un suspiro. «¡Fuera de ahí, piojosa!», gritó Alejandra, su voz transformada en un ladrido agudo, el sonido de sus stiletos resonando con furia renovada sobre el mármol, como tambores de guerra anunciando una masacre. Con una fuerza que Soledad jamás le hubiera imaginado, Alejandra se acercó y agarró a Emilio del brazo con una rudeza que hizo que el niño sollozara de sorpresa y dolor, arrancándolo de los brazos de Soledad como si fuera una cosa sucia, apartándolo de ella con asco. «No te acerques a esa basura», escupió Alejandra, sus ojos brillando con una crueldad desmedida, mientras Emilio, con el rostro bañado en lágrimas y la boca abierta en un puchero de desesperación, se retorcía en las manos de la novia de su padre, sus pequeños sollozos ahogados por el sonido desgarrador de su llanto impotente. Soledad se quedó paralizada, con los brazos vacíos, el eco del grito de Alejandra resonando en sus oídos, el calor del abrazo de Emilio aún persistiendo en su ropa. La imagen de su pequeña hija en Chiapas cruzó su mente de nuevo y sintió que una parte de su alma se quebraba, una sensación helada recorriéndola de pies a cabeza. El porcelanato italiano bajo sus rodillas se sentía ahora como el hielo de una tumba. Dicen que el karma tarda pero llega. Y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses. Porque miren que hay que tener el alma podrida y el corazón lleno de gusanos para ensañarse así con alguien que lo único que hace es partirse el lomo para sacar adelante a su pedacito de cielo allá en la sierra de Chiapas. Alejandra se quedó ahí parada, con el pecho subiendo y bajando por el odio que le recorría las venas como veneno de serpiente coralillo, observando con un asco infinito cómo Soledad se ponía de pie lentamente, con ese dolor que le crujía en los huesos de las rodillas, después de haber estado horas humillada sobre el mármol que brillaba como un espejo frío y cruel. La patrona, esa mujer con piel de porcelana y entrañas de azufre, soltó una carcajada seca que sonó como cristales rompiéndose en un callejón oscuro y señalando con su dedo de uñas perfectamente manicuradas hacia el pasillo de servicio, le gritó que se largara a la cocina a preparar el almuerzo porque no quería verle esa cara de pavorosa ni un segundo más frente a sus ojos de reina. Soledad, con el pañuelo bordado apretado en su mano derecha hasta que los nudillos se le pusieron blancos como la cal. Bajó la cabeza aceptando su destino de sombra mientras sentía el ardor de las lágrimas quemándole las mejillas. Ese mismo ardor que siente la tierra cuando el sol de mediodía la agrieta sin piedad allá en su pueblo de niebla. Mientras la pobre Soledad arrastraba sus pies cansados hacia la cocina, sintiendo el peso de los siglos sobre sus hombros y el olor del cloro que ya se le había metido hasta en los poros de la lengua, Alejandra esperó a que el eco de los pasos humildes se perdiera para empezar a tejer su telaraña de maldad pura. La desgraciada se aseguró de que don Ricardo siguiera en su estudio, revisando esos planos millonarios, y con un movimiento felino y elegante, se deslizó por el pasillo lateral. El tac-tac de sus stiletos versase de 22,000 pesos, resonando como una sentencia de muerte contra el piso que Soledad acababa de dejar impecable. Cada paso de Alejandra era una bofetada a la pobreza. Un recordatorio de que en esa casa el aire que se respiraba era de privilegios y que una gata muerta de hambre como Soledad no tenía derecho ni a la compasión ni al aire que sobraba. La novia del patrón caminaba con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, unos ojos de gata que solo buscaban destrucción, mientras sus dedos jugaban con el broche vintage Chanel que llevaba prendido en la solapa, una joya de 120,000 pesos con diamantes que lanzaban destellos fríos y zafiros azules que parecían gotas de sangre de un príncipe congelado.
Se adentró en la zona de servicio donde el aire acondicionado ya no llegaba con la misma fuerza, sintiendo el calor húmedo de Miami que empezaba a pegarse a su piel de seda, y llegó a la puerta del cuartito de soledad, ese hueco sin ventana que olía a humedad, a jabón barato y a esa tristeza profunda que solo conocen los que han dejado el alma en otro país. Alejandra empujó la puerta con la punta de su zapato caro, sintiendo un placer físico al ver la miseria del lugar. Una cama estrecha con una colcha raída que Soledad intentaba mantener limpia, una mesita con una vela a medio consumir y un rosario de madera cuyas cuentas estaban gastadas de tanto rezar por milagros que nunca llegaban. En un rincón, colgado de un clavo oxidado, estaba el bolso de Soledad, una cosa de tela corriente, descolorida por el sol y el uso, que Alejandra tomó entre sus dedos como si fuera un animal muerto, arrugando la nariz ante el olor a pobreza que emanaba de la fibra sintética. Con un movimiento rápido y experto, abrió la cremallera que se atoraba porque ya estaba vieja y empezó a hurgar entre las pocas pertenencias de la mujer de Chiapas, tirando sobre la cama unas cuantas monedas de poco valor, una estampa de la Virgen de Guadalupe doblada por las esquinas y una fotografía pequeña, arrugada y manchada de lágrimas, donde se veía a la hija de Soledad sonriendo con un vestido de flores en medio de una montaña verde de café. Alejandra miró la foto con un desprecio que le deformó el rostro, pensando que esa niña era otra piojosa en potencia, una igualada que no merecía ni la sombra de su propia hija, si es que algún día decidiera tener una con la fortuna de Ricardo. La envidia le carcomía las entrañas porque sabía que Ricardo miraba a Soledad con un respeto que ella jamás obtendría, una devoción por la honestidad de la empleada que le hacía sentir a Alejandra como la usurpadora que realmente era, una mujer que solo estaba ahí por el brillo del oro y no por el calor del corazón. Con un pulso firme de cirujano del mal, Alejandra desprendió el broche Chanel de su propia ropa, sintiendo el peso del metal precioso en su palma, y con un movimiento milimétrico lo deslizó por un agujero que ella misma ensanchó en el forro roto del bolso, asegurándose de que quedara escondido, pero que fuera fácil de encontrar en una revisión superficial. El brillo de los diamantes desapareció en la oscuridad de la tela barata, y Alejandra sintió un orgasmo de poder al imaginar la cara de humillación de Soledad cuando la policía la arrastrara fuera de ese penthouse, encadenada como la ladrona que ella iba a jurar que era. Se acomodó el cabello castaño con una suficiencia asquerosa, alisando su vestido de diseñador que costaba más que 3 años de sueldo de la empleada, y salió del cuarto de servicio caminando con la ligereza de quien acaba de cometer el crimen perfecto. En su mente, Alejandra justificaba su odio pensando que esa marginal no era más que un estorbo, una basura que infectaba el aire de su paraíso con su olor a sopa de 2 pesos y su presencia sumisa que le recordaba a Alejandra sus propios orígenes que tanto luchaba por enterrar bajo capas de maquillaje caro y perfumes de Tom Ford. Se sentía poderosa, una diosa blanca destinada a pisotear a las hormigas que se atrevieran a cruzarse en su camino hacia la fortuna absoluta de los inmuebles de Ricardo, y mientras regresaba a la sala, sus pensamientos volaban hacia el momento de la gran acusación, relamiéndose los labios como una hiena que acecha a una gacela herida. Mientras tanto, en la cocina de azulejos blancos que brillaban con una luz clínica y fría, Soledad se ponía sus guantes amarillos de goma, esos que eran su escudo y su única armadura contra el mundo que intentaba devorarla segundo a segundo. El agua caliente corría sobre sus manos enguantadas, y el vapor le subía a la cara mezclándose con el sudor de su frente, mientras ella intentaba concentrarse en el sonido del agua para no escuchar los insultos que todavía le zumbaban en los oídos como avispas furiosas. Metió las manos en la tina de la lavaplatos llena de espuma de jabón de limón, sintiendo cómo el calor le traspasaba el caucho y le recordaba el calor de las hornillas de barro en Chiapas, donde su madre torteaba con una gracia que ella sentía que había perdido en este desierto de cristal y concreto.
Sus pensamientos volaban hacia su aldea Tzotzil. Recordaba la niebla bajando por las montañas como un manto de lana virgen, cubriendo los cafetales y las casas de madera donde el tiempo parecía detenerse para escuchar el canto de los pájaros que no conocían de fronteras ni de visas. Cerró los ojos por un instante, dejándose llevar por el recuerdo del sabor del tamal de chipilín. Ese sabor a tierra húmeda y a amor de abuela que aquí en Miami era imposible de encontrar, mientras sus manos, por puro instinto, tallaban una cacerola de acero inoxidable con una fuerza que buscaba arrancar no solo la grasa, sino la humillación que sentía impregnada en el alma. Soledad pensaba en su hija, en esos 800 pesos que le había enviado la semana pasada y que esperaba que ya estuvieran en las manos de su madre para comprar los cuadernos y los zapatos que la niña necesitaba para la escuela, porque cada gota de sudor que caía de su frente era un ladrillo más en el futuro de su pequeña. Pero el miedo, ese miedo que es como un frío que se mete en la médula, le recorría la espalda al recordar la mirada de Alejandra, una mirada que ella había visto antes en los perros rabiosos de su pueblo, una fijeza que anunciaba una tragedia inminente. El silencio de la cocina solo era interrumpido por el zumbido del enorme refrigerador Sub-Zero, que costaba una fortuna, y por el tic-tac del reloj de pared que marcaba los segundos como si fueran gotas de sangre cayendo al suelo, pesadas y definitivas. Soledad se quitó un guante para secarse el sudor con el dorso de la mano, y ahí, en la piel agrietada por los químicos, vio la marca de su sacrificio. Los callos que le recordaban que ella era una mujer de trabajo, una guerrera que no tenía tiempo para debilidades, aunque por dentro sintiera que se estaba rompiendo en 1000 pedazos pequeños. No sospechaba nada. La pobre infeliz no tenía idea de que a pocos metros de ahí, entre el terciopelo y la seda, se había sellado su destino con un broche de diamantes que pesaba más que toda su vida entera, una trampa tejida con los hilos de la envidia más pura. El olor a cloro industrial seguía quemándole las fosas nasales, un olor que para ella era el perfume de la supervivencia, pero que para Alejandra era el aroma de la servidumbre, esa marca invisible que separaba a los seres humanos de los objetos de limpieza. Soledad tomó un trapo de microfibra y empezó a pulir la superficie de granito negro de la isla de la cocina, viendo su propio reflejo distorsionado en la piedra oscura, preguntándose cuánto tiempo más tendría que aguantar antes de que su corazón se secara por completo. Afuera, el sol de Miami Beach golpeaba los ventanales con una fuerza brutal, iluminando el lujo obsceno del penthouse, un lujo que Soledad cuidaba con sus manos, pero que nunca podría tocar con su derecho a ser feliz, mientras la sombra de Alejandra se proyectaba larga y amenazante sobre el pasillo, esperando el momento exacto para soltar el golpe final. Cada fibra del cuerpo de Soledad estaba en tensión. Una intuición ancestral le decía que el aire estaba cargado de electricidad antes de la tormenta, que los dioses de sus antepasados estaban observando desde las montañas de niebla cómo la maldad se disfrazaba de elegancia en ese mundo de plástico. Sus dedos volvieron a acariciar el pañuelo bordado que siempre llevaba cerca, ese trozo de tela que era su único vínculo con su padre, con el hombre que le enseñó que la dignidad no se compra con zafiros ni con cuentas de banco, sino con el respeto a uno mismo y a los demás. Pero en ese momento, rodeada de electrodomésticos inteligentes y pisos de mármol italiano, Soledad se sentía terriblemente sola, una mota de polvo en un palacio de cristal que Alejandra estaba decidida a barrer de la faz de la tierra sin un gramo de remordimiento, disfrutando cada segundo de la angustia que estaba por desatar. El monólogo interno de Alejandra seguía hirviendo, preguntándose cómo era posible que Ricardo, un hombre que podía tener a cualquier modelo de pasarela, se detuviera a hablar con esa gata, a preguntarle por su hija, a tratarla como si sus palabras tuvieran algún valor en un mundo donde solo el dinero habla.
Alejandra odiaba ese respeto, lo odiaba con una furia irracional, porque ella sabía que su propia posición era frágil, que si Ricardo descubría la vacuidad de su alma, la desecharía como un zapato viejo de la temporada pasada, y por eso necesitaba una víctima, alguien a quien culpar de sus propias inseguridades. Soledad era el blanco perfecto, tan humilde que su propia bondad resultaba ofensiva para una mujer que solo conocía el lenguaje de la traición y el interés, y mientras la empleada terminaba de limpiar la cocina, el destino ya estaba escrito con letras de fuego en el aire salino de la bahía. La tensión era tal que el aire parecía pesar una tonelada. El silencio de la casa se volvió denso como el lodo después de la lluvia, y el tic-tac del reloj se transformó en un latido acelerado que anunciaba el fin de la paz fingida en ese penthouse de cristal. Alejandra ya estaba sentada en el sofá Minotti, cruzando sus piernas largas y perfectas, esperando que pasaran los minutos necesarios para dar el grito que pondría fin a la vida de Soledad tal como la conocía, una sonrisa de triunfo asomando en sus labios pintados de rojo carmín, el color de la guerra que estaba a punto de declarar contra la mujer que solo tenía sus guantes amarillos y su dignidad para defenderse. Ay, mis amores, agárrense fuerte del asiento porque lo que les voy a contar ahora me tiene el corazón que se me sale del pecho de la pura rabia y la impotencia. El grito de esa mujer, de esa Alejandra que de elegante solo tiene la ropa, porque por dentro es puro veneno, rasgó el aire del penthouse como si fuera una navaja de afeitar cortando una seda carísima, un alarido gutural, ensayado y perverso que retumbó en las paredes de porcelanato blanco italiano, haciendo que los finos vasos de cristal de Murano vibraran en el bar de ébano. Mi broche. Me han robado mi broche vintage, Chanel con diamantes y zafiros, el que vale más que toda la miserable existencia de esta gente. Gritaba la desgraciada mientras se llevaba las manos perfectamente manicuradas a la garganta, fingiendo un ataque de pánico que ni en las mejores novelas de las 8 se ha visto jamás. El eco de sus palabras golpeaba el ventanal panorámico donde el sol de Miami Beach empezaba a calentar el vidrio, creando un contraste asqueroso entre la belleza del mar turquesa de afuera y la podredumbre moral que empezaba a supurar dentro de esa sala. En ese preciso instante, el tiempo se detuvo para Soledad, que estaba terminando de pulir una mesa de centro de mármol con sus manos todavía húmedas por el cloro industrial que le quemaba las yemas de los dedos. Ese olor penetrante y cáustico que se mezclaba con el empalagoso y asfixiante perfume Tom Ford Black Orchid que Alejandra emanaba como un aura de maldad. Todo el personal se congeló en un cuadro de terror puro. La pobre doña Carmen dejó caer el trapo de cocina. Los mozos se quedaron lívidos y el silencio que siguió al grito fue tan denso que casi se podía tocar. Un silencio sepulcral donde solo se escuchaba la respiración agitada de la patrona y el zumbido lejano del aire acondicionado que no lograba enfriar el odio que emanaba de sus ojos de gata. Soledad sintió que el piso de $3,000 el metro cuadrado se abría bajo sus pies descalzos. Esos pies que recordaban el roce de la tierra húmeda de sus montañas de Chiapas, y un escalofrío eléctrico le recorrió la columna vertebral, recordándole que en casa de los ricos, los pobres siempre son los primeros sospechosos por el simple pecado de no tener nada. La desgraciada de Alejandra se giró con la velocidad de una cobra real, sus stilettos Versace con hebilla dorada de 22,000 pesos golpeando el suelo con un tac-tac-tac afilado rítmico, como el sonido de una guillotina preparándose para caer sobre el cuello de una inocente. Caminó hacia el centro de la estancia, señalando con un dedo largo y huesudo a Soledad, que permanecía de rodillas todavía aferrada a sus guantes amarillos de goma, ese símbolo de su trabajo duro y su honestidad inquebrantable que ahora parecían estorbarle. Fuiste tú, gata muerta de hambre, no te atrevas a negarlo porque tus ojos de piojosa me lo están diciendo. Bramó la mujer con una voz que era puro vidrio roto, mientras las otras empleadas retrocedían muertas de miedo, bajando la mirada para no ser el próximo blanco de esa furia ciega. Soledad sentía que la lengua se le pegaba al paladar.
el sabor metálico del miedo llenándole la boca, mientras recordaba las palabras de su padre en la aldea Tzotzil, aquel hombre que le decía que la honradez era el único tesoro que los ricos no podían comprarle. Pero aquí, bajo las luces de neón y frente al lujo obsceno, su honestidad parecía un escudo de papel frente a un huracán de diamantes. Yo no he tomado nada, señora Alejandra. Por la vida de mi hija que se lo juro. Yo solo he estado limpiando los zócalos como usted me ordenó. Alcanzó a balbucear Soledad, con las lágrimas ya agolpándose en sus párpados, sintiendo cómo el nudo en su garganta apretaba más que cualquier soga, mientras el recuerdo de la carita de su hija Milo en Chiapas le cruzaba la mente como un rayo de sol en medio de la tormenta. Pero a esa mujer corriente y malvada no le importaban las verdades. Ella buscaba sangre, buscaba destruir a la que consideraba una igualada por haber recibido una sonrisa de don Ricardo, y cada palabra de Soledad era como echarle gasolina al fuego de su resentimiento de clase. La humillación pública era total. Todos los ojos estaban puestos en la pequeña figura de la empleada, que de pie ahora temblaba como una hoja de papel en la inmensidad del penthouse, sintiendo el peso de los siglos de opresión sobre sus hombros, mientras la patrona llamaba a gritos a la seguridad de la torre. «Traigan sus cosas, traigan el bolso de esta marginal ahora mismo», ordenó Alejandra con un gesto imperioso que recordaba a las reinas más crueles de la historia antigua, mientras su mirada de gata escaneaba la habitación buscando el momento de la estocada final. Dos hombres de seguridad, vestidos con uniformes grises impecables que olían a almidón y a desinfectante barato, aparecieron como sombras por el pasillo de la lavandería cargando el bolso de tela de Soledad, un bolso viejo, con las costuras reforzadas por ella misma con hilo azul, el mismo hilo que usaba en Chiapas para remendar sus esperanzas. Lo pusieron sobre la mesa de comedor de cristal templado, un mueble que costaba más que 3 casas en la aldea de Soledad, y con un movimiento violento, Alejandra lo volcó todo sobre la superficie impoluta. El sonido de los objetos cayendo fue como una serie de disparos en el silencio de la sala. Unas monedas de pocos centavos, un peine de plástico al que le faltaban 3 dientes, una estampa arrugada de la Virgen de Guadalupe, un trozo de pan envuelto en una servilleta de papel que era su almuerzo, y el pañuelo bordado con las iniciales de su padre, ese pedazo de tela que olía a nostalgia y a montañas de niebla. Soledad miraba sus pertenencias desparramadas, sintiendo una vergüenza que le quemaba las entrañas, la desnudez de su pobreza expuesta ante la mirada burlona de esa mujer que vestía sedas y zafiros, cada objeto contando la historia de sus carencias y de sus sueños de enviarle cada peso a su madre para que la niña tuviera zapatos nuevos para ir a la escuela. El aire se volvió irrespirable, cargado de la tensión de lo inevitable, porque todos sabíamos, mis amores, que la maldad de Alejandra no tenía límites y que el escenario estaba listo para la tragedia más grande que esas paredes habían presenciado. Y entonces ocurrió lo que nos desgarró el alma a todos. Alejandra, con una sonrisa maquiavélica que le deformaba el rostro de porcelana, metió la mano en el forro roto del bolso de Soledad, un agujero que la pobre mujer no había tenido tiempo de coser, y con un movimiento teatral sacó el broche vintage Chanel. Los diamantes y zafiros lanzaron destellos azules y blancos que parecían reírse con una crueldad metálica de la pobre acusada, reflejando la luz del sol de Miami en 1000 facetas de traición y engaño. Hubo un silencio sepulcral, un vacío de sonido tan absoluto que se podía escuchar el corazón de Soledad rompiéndose en 1000 pedazos, un crack seco y definitivo que resonó en su alma mientras sus ojos se abrían con un horror que sobrepasaba cualquier descripción humana. Aquí está. Mírenla, aquí está la evidencia de que esta muerta de hambre es una ladrona profesional.
gritó Alejandra, su voz alcanzando un tono agudo de triunfo que hacía sangrar los oídos, mientras sacudía el broche frente a la cara de Soledad, que se había quedado pálida como la cera, incapaz de entender cómo ese objeto de lujo había llegado a su humilde bolso. El contraste era un insulto a la justicia. Las manos de Alejandra, suaves y ociosas, sosteniendo la joya de 120,000 pesos, y las manos de Soledad, agrietadas por el cloro, callosas por el trabajo, extendidas en un gesto de súplica muda que nadie quería escuchar. En ese momento, Soledad recordó el telar de cintura de su madre, cómo cada hilo debía ir en su lugar para que la tela fuera fuerte, y sintió que alguien había cortado todos los hilos de su vida de un solo tijeretazo, dejándola caer al abismo de la deshonra sin tener de dónde agarrarse. No, por Dios, yo no sé cómo llegó eso ahí, señora. Yo se lo juro por lo más sagrado, yo nunca he tocado nada que no sea mío. Gritó Soledad, cayendo de rodillas nuevamente sobre el mármol frío, sus lágrimas mojando el piso que ella misma había dejado reluciente apenas hacía unos minutos. Sentía el frío del porcelanato filtrándose por sus huesos, un frío que le recordaba a la lápida de piedra de su padre, y el ardor en sus rodillas se mezclaba con el ardor de la injusticia que le quemaba el pecho como si hubiera tragado brasas encendidas. Pero la respuesta de Alejandra fue un golpe que todos sentimos en la mejilla propia, un impacto seco que hizo que la cabeza de Soledad girara con violencia hacia un lado. «Cállate, basura corriente, no ensucies el aire con tus mentiras», le gritó Alejandra mientras le propinaba una bofetada con toda la fuerza de su desprecio, la hebilla de su reloj de oro rozando la piel delicada de la empleada y dejando una marca roja que empezó a inflamarse al instante. La humillación era máxima. El dolor físico no era nada comparado con el dolor de ser tratada como una piojosa sin alma frente a sus compañeros de trabajo, mientras el pequeño Emilio, escondido detrás de las pesadas cortinas de terciopelo azul, observaba con los ojos llenos de terror y lágrimas, viendo cómo la mujer que le contaba cuentos de montañas mágicas era destrozada por la crueldad de la novia de su padre. Soledad se llevó la mano a la mejilla, sintiendo el calor de la sangre agolpándose bajo la piel y el sabor a cobre en la boca. Pero no bajó la mirada, porque en el fondo de su alma tzotzil, la dignidad seguía ardiendo como una pequeña flama que ni todo el veneno de Miami Beach podría apagar, aunque en ese momento se sintiera la mujer más desamparada y sola del mundo entero, atrapada en una red de diamantes y mentiras tejida por una araña con tacones de Versace. El pequeño Emilio, con sus deditos temblorosos aferrados a la pesada cortina de terciopelo azul que olía a polvo antiguo y a la laca costosa que Alejandra rociaba por toda la sala, sentía que su corazón era un pajarillo atrapado en una jaula de costillas que amenazaba con romperse en cualquier momento, mientras veía a su amada Soledad reducida a un montón de harapos humanos sobre aquel porcelanato blanco que brillaba como un espejo cruel bajo las luces dicroicas del techo. El niño, escondido en la penumbra de la tela, podía ver el brillo de las lágrimas de Soledad cayendo sobre el mármol, formando charquitos de sal que se mezclaban con el residuo del cloro industrial, y cada sollozo de la mujer que le contaba historias de montañas de niebla le perforaba el alma infantil como si fueran agujas de hielo. Alejandra, de pie sobre ella como una deidad maligna vestida de seda, sostenía el teléfono con una mano enjollada cuyas uñas largas y afiladas, pintadas de un rojo sangre tan intenso que parecía real, se enterraban en la funda de cuero del aparato, mientras sus ojos de gata destellaban con un júbilo perverso que hacía que el aire alrededor se sintiera espeso y difícil de respirar. El silencio de los otros empleados, la cocinera Carmen que apretaba un trapo de cocina contra su pecho y el chofer que miraba al suelo con las orejas encendidas de vergüenza ajena.
Era una losa de cemento que aplastaba cualquier esperanza de justicia en ese penthouse, que de pronto parecía una jaula de cristal suspendida sobre el abismo del océano. Emilio quería gritar, quería salir corriendo y abrazar las rodillas callosas de Soledad para decirle que él había visto la mano de Alejandra deslizarse como una serpiente hacia el bolso, pero el miedo era una mano invisible que le apretaba la garganta, dejándolo mudo, paralizado por la imagen de esa mujer castaña, que ahora mismo marcaba el número de la policía con una eficiencia aterradora, disfrutando cada segundo del pánico que emanaba de la pobre Soledad. El sonido de los tacones Versace de Alejandra, ese tac-tac metálico y autoritario, retumbaba en los oídos del niño como tambores de guerra, mientras ella profería insultos que cortaban el aire. Gata muerta de hambre, piojosa, igualada, basura marginal, que se atrevió a poner sus manos sucias en lo que no le pertenece. Desgraciada que ahora va a pudrirse en una celda donde nadie escuchará sus lamentos de indígena corriente. Soledad no levantaba la vista, su rostro estaba hundido en el pañuelo bordado con las iniciales de su padre, sintiendo el hilo azul deshilachado contra su piel ardiente por la humillación, y el aroma de ese trapo viejo, una mezcla de sudor antiguo, humo de leña de su Chiapas lejano y el perfume barato de flores silvestres, era su único refugio contra la tormenta de odio que Alejandra desataba sobre ella. Con cada grito de la patrona, Soledad sentía que el suelo de porcelanato se abría para tragársela, y el frío del mármol penetraba sus rodillas, recordándole que para personas como ella, la justicia era un lujo tan inalcanzable como los diamantes que ahora la acusaban de haber robado. Mientras Alejandra hablaba por teléfono exigiendo una patrulla inmediata, describiendo con voz melodiosa y falsa la supuesta traición de su empleada, Soledad se hundió en el abismo de sus propios recuerdos, viajando años atrás, a ese día gris y plomizo en que llegó a la capital por primera vez, huyendo de la miseria de su aldea Tzotzil. Recordó el hambre que le mordía las entrañas como un lobo rabioso, mientras caminaba por calles de asfalto hirviente, que le quemaban las plantas de los pies a través de sus sandalias desgastadas, el olor nauseabundo del smog, mezclándose con el de la basura en descomposición en los callejones donde buscaba un rincón para dormir, y el frío polar de las madrugadas en la gran ciudad que se le metía en los huesos hasta hacerla tiritar sin control. Recordó el sabor amargo de una tortilla dura que encontró en un basurero y que masticó con lágrimas en los ojos, agradeciendo al cielo por ese bocado de miseria, mientras las luces de los edificios de lujo brillaban a lo lejos como estrellas inalcanzables que se burlaban de su desamparo. En aquel entonces, como ahora, se había sentido una hormiga bajo la bota de un gigante, una sombra sin nombre que nadie quería ver, y el dolor físico de sus rodillas sobre el mármol de Miami se fusionaba con el recuerdo del dolor de su espalda tras cargar bultos pesados en el mercado por unos cuantos pesos que apenas le alcanzaban para enviarle a su madre y a su hija. La soledad de aquel entonces era la misma de hoy. Un vacío inmenso y negro que la rodeaba, haciéndola sentir que su existencia era apenas un susurro en medio de un huracán de opulencia y crueldad, donde su palabra valía menos que el polvo que limpiaba cada mañana con sus guantes amarillos de goma, esos guantes que ahora yacían a su lado como la piel muerta de una esperanza que se acababa de extinguir. De pronto, el ambiente en la sala cambió drásticamente, no por un sonido, sino por una ausencia de él. Alejandra dejó de gritar a mitad de una frase ponzoñosa, y el silencio que siguió fue tan pesado que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el latir desbocado del corazón de Emilio tras la cortina. El pitido electrónico de la puerta principal, un sonido agudo y moderno que siempre anunciaba la llegada de la autoridad máxima en esa casa, resonó como un trueno en un cielo despejado, indicando que la cerradura inteligente se había desbloqueado. Por la enorme puerta de madera de nogal importada entró don Ricardo, su imponente figura recortada contra la luz cegadora del pasillo exterior, trayendo consigo un aire de poder y orden que hizo que hasta Alejandra retrocediera un paso,
bajando el teléfono con una rapidez culpable que no pasó inadvertida para nadie. El aroma de su perfume, Tom Ford Black Orchid, una mezcla sofisticada de maderas preciosas y especias oscuras, inundó inmediatamente el espacio, chocando violentamente con el olor a cloro y a miedo que saturaba la habitación, creando una atmósfera de tensión casi eléctrica. Don Ricardo no dijo una sola palabra, pero su mirada de acero recorrió la escena con una minuciosidad quirúrgica. Vio a Soledad de rodillas, temblando como una hoja al viento con el pañuelo empapado, en llanto cubriéndole la cara. Vio a Alejandra con su vestido de seda de miles de dólares y el broche de diamantes brillando con una luz acusadora en su mano. Vio a los otros empleados petrificados como estatuas de sal en una tragedia griega. El sonido de sus propios pasos, firmes y pesados, era lo único que se escuchaba mientras caminaba hacia el centro de la sala, y cada pisada sobre el porcelanato blanco parecía un veredicto silencioso que caía sobre las cabezas de todos los presentes. Alejandra intentó sonreír, una mueca plástica y ensayada que buscaba recuperar el control de la situación, y empezó a balbucear algo sobre la seguridad de la casa y la decepción de haber confiado en una piojosa. Pero don Ricardo levantó una mano, un solo gesto imperioso que la silenció de golpe, dejándola con la palabra en la boca y el veneno atragantado. La mirada del patrón se detuvo un segundo extra en la cortina de terciopelo donde Emilio se escondía, y aunque el niño no salió, sintió que los ojos de su padre le pedían calma en medio del caos, una conexión silenciosa que solo ellos comprendían en esa casa de apariencias. Soledad, al sentir la presencia de don Ricardo, apretó más fuerte su pañuelo bordado, deseando desaparecer, deseando que el suelo se convirtiera en la tierra húmeda de sus montañas, donde al menos el dolor era compartido con la naturaleza, y no una exhibición pública para el regocijo de una mujer sin alma. El silencio de don Ricardo era más aterrador que cualquier grito. Era la calma que precede al tsunami. Una presión barométrica que hacía que a los empleados les zumbaran los oídos y que a Alejandra se le empezara a correr el rímel por el calor de su propia ansiedad. Él no se acercó a consolar a nadie, ni tampoco se unió a las acusaciones histéricas de su novia. Simplemente observó el bolso de Soledad abierto en el piso, las pertenencias humildes desparramadas como entrañas de una víctima, un rosario de madera, una foto borrosa de su hija en Chiapas y un labial barato ya casi terminado. Con una dignidad gélida y una expresión que era una máscara de granito, don Ricardo dio media vuelta sin pronunciar una sílaba, sus zapatos de cuero italiano impecable chirriando levemente sobre el piso que Soledad había dejado reluciente con el sudor de su frente antes de que la tragedia estallara. Se dirigió hacia su oficina privada, esa habitación de paredes forradas en cuero y estanterías llenas de libros antiguos donde tomaba las decisiones que movían millones de dólares, y el sonido de la puerta doble cerrándose tras él fue como el golpe de un mazo de juez en un tribunal de justicia divina. El vacío que dejó a su paso era insoportable. Una incertidumbre que quemaba más que el cloro en las manos agrietadas de Soledad, mientras Alejandra se quedaba parada en medio de la sala, con el iPhone aún en la mano y la prepotencia empezando a resquebrajarse en su rostro de porcelana, dándose cuenta de que el juicio final no vendría de la policía que acababa de llamar, sino de ese hombre que acababa de encerrarse en su despacho, para decidir el destino de todos en ese santuario de lujo y mentiras. Fíjense nada más, mis amores, el ambiente que se quedó ahí, que hasta el aire parecía herido, con la pobre Sole todavía en el suelo, sintiendo que cada segundo que pasaba era una eternidad de tortura, preguntándose si el patrón creería las mentiras de esa víbora o si por fin alguien vería la verdad escrita en sus manos trabajadoras. El pequeño Emilio, desde su escondite,
Veía cómo una gota de sudor frío bajaba por la sien de Alejandra, la gran señora que ahora se veía pequeña y desesperada ante el silencio de su hombre, mientras la cocinera Carmen rezaba en voz baja un rosario invisible, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que no permitiera que la maldad triunfara sobre la pobreza. La luz del sol de Miami, que entraba a raudales por los ventanales panorámicos, hacía que los diamantes del broche Chanel destellaran con una ironía sangrienta, como si las joyas se estuvieran riendo de la desgracia de la mujer que dormía en un cuarto sin ventanas al final del pasillo. La humillación de Soledad era un grito mudo que llenaba cada rincón del penthouse, mezclándose con el recuerdo de su padre, diciéndole que el honor era lo único que nadie podía quitarle. Ni siquiera los ricos con sus torres de cristal y sus corazones de piedra. Pero ahí estaba ella, señalada como una ladrona corriente, como una marginal basura que muerde la mano que le da de comer, sintiendo que su nombre y el de su familia en Chiapas estaban siendo arrastrados por el fango por el capricho de una mujer que nunca había tenido que limpiar una mancha en su vida. ¡Qué indignación, mis amores! ¡Qué coraje da ver cómo la gente con dinero piensa que puede pisotear la dignidad de los humildes como si fueran cucarachas bajo sus zapatos de marca! Pero el destino es caprichoso y la moneda estaba en el aire, girando en el silencio espeso de esa oficina donde don Ricardo, el hombre que una vez vendió tacos en la calle, estaba por dictar una sentencia que nadie en esa sala de mármol y soberbia se esperaba. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque en ese salón donde el lujo gritaba en cada rincón y el mármol italiano devolvía un reflejo distorsionado de la maldad, el aire se volvió tan denso que casi se podía cortar con uno de esos cuchillos de plata fina que Soledad brillaba cada mañana con sus manos agrietadas por el cloro. Don Ricardo, con el rostro endurecido como una piedra de las montañas de Chiapas, sostenía el broche de Chanel cuyos diamantes y zafiros lanzaban destellos gélidos que parecían puñales apuntando directo al corazón de la pobre Soledad, quien temblaba como una hoja de tamal frente al viento frío de la sierra, mientras sus dedos, marcados por el roce constante de los guantes amarillos de goma, apretaban el pañuelo bordado con el hilo azul deshilachado que era su único tesoro en este mundo de lobos disfrazados de seda. Alejandra, esa mujer que olía a Tom Ford Black Orchid y a veneno puro, mantenía una sonrisa de triunfo que le ensanchaba las fosas nasales, una mueca de hiena que saboreaba ya la destrucción de la gata, mientras sus estiletos Versace de 22,000 pesos daban golpecitos rítmicos contra el piso de porcelanato, un sonido seco y autoritario que decía: «Yo soy la reina y tú eres la basura». Estaban todos ahí, los guardias de seguridad con sus radios zumbando como avispones metálicos, la otra empleada que bajaba la mirada por miedo a ser la próxima víctima, y el pequeño Emilio, que desde el rincón de la gran escalera caracol observaba con los ojos inundados en un llanto silencioso que le empapaba la pijama de algodón egipcio, sintiendo en su pecho de niño que la injusticia estaba asfixiando la única mano cálida que le contaba cuentos sobre jaguares y estrellas. El silencio era sepulcral, una lápida de hielo que pesaba sobre los hombros de Soledad, quien sentía que el suelo de mármol se abría para tragarse sus sueños de enviarle dinero a su hija, la pequeña que en la aldea Tzotzil esperaba con ansias los pesos ganados con sudor y humillación, mientras el aroma del cloro industrial que impregnaba su uniforme gris se mezclaba con el sudor amargo de la desesperación más profunda. De repente, un ruido metálico y agudo rompió la tensión como un cristal estallando en 1000 pedazos, y fue entonces cuando doña Carmen, la cocinera que durante 15 años había sido una sombra silenciosa entre el humo de las cacerolas y el aroma del sofrito, se puso de pie con una parsimonia que heló la sangre de los presentes. Todos la daban por sorda, mis amores, todos pensaban que esos audífonos antiguos y amarillentos que siempre llevaba puestos solo servían para amplificar el silencio de su vejez.
pero en ese momento ella se los quitó con una dignidad que hacía que su delantal manchado de salsa de tomate pareciera una capa de armiño real. Sus ojos cansados, rodeados de arrugas que contaban historias de décadas de pobreza y resistencia, se clavaron en la mirada gélida de Alejandra con una fuerza de terremoto, mientras sus manos nudosas, que olían a cebolla, ajo y a la sabiduría de quien ha visto todo, se apoyaban en la mesa de madera de nogal con una firmeza que hizo vibrar las copas de cristal de Bohemia. Doña Carmen no dijo nada al principio, solo respiró hondo, dejando que el aire de la marina entrara en sus pulmones cansados, y luego soltó una carcajada seca, una risa que no tenía nada de alegría y sí mucho de justicia divina, haciendo que el vello de los brazos de Alejandra se erizara bajo su vestido de diseñador de $5.000. «Ya basta de tanto teatro, gata de alcantarilla disfrazada de señora de alcurnia», gritó doña Carmen con una voz que no parecía salir de su garganta, sino del centro mismo de la tierra, dejando a todos mudos, especialmente a Alejandra, cuya cara empezó a perder ese color bronceado artificial para adquirir un tono grisáceo, el color de la ceniza de un cigarrillo barato que se apaga en el lodo. No se imaginan, mis amores, el impacto de esas palabras, porque la vieja cocinera, con una precisión de cirujano, empezó a relatar lo que sus ojos, que todos creían nublados por las cataratas, habían presenciado con una claridad meridiana, mientras todos los demás estaban cegados por sus propios egos. «Usted cree que soy una vieja inútil que no oye ni siente, doñita piojosa», espetó Carmen mientras se acercaba a Alejandra, quien retrocedía tropezando con sus propios pasos de modelo de pasarela. Pero mis oídos captaron perfectamente el sonido de sus tacones de marca bajando por la escalera de servicio hacia el sótano a las 3 de la mañana, un sonido que no es de quien busca agua, sino de quien busca el mal. El relato de doña Carmen era como una película de terror que se proyectaba en la mente de don Ricardo. Describió cómo ella, desvelada por el dolor de sus huesos reumáticos que siempre le avisaban cuando la maldad rondaba la casa, se asomó por la rendija de la puerta de su cuarto y vio a Alejandra entrar en la lavandería con el broche Chanel brillando en su mano derecha como el ojo de un demonio. La cocinera contó con lujo de detalle cómo la patrona, con una sonrisa maquiavélica que le deformaba los labios pintados de carmín carísimo, abrió el bolso humilde de Soledad, ese que tenía el forro roto de tanto uso, y con dedos expertos y temblorosos de pura malicia, prendió el broche en el lugar más escondido para que pareciera un robo premeditado y cínico. Carmen describió el olor a perfume caro que quedó flotando en el aire rancio del sótano, un olor que Alejandra usaba como una marca de territorio, pero que esa noche fue el rastro de su propia tumba moral, y cómo la vio subir las escaleras de puntitas, como una gata techera que acaba de robarse la leche de un huérfano. El silencio que siguió a las palabras de la cocinera fue tan pesado que el sonido de las olas rompiendo contra el muelle de Miami Beach parecía el rugido de una fiera herida, mientras Alejandra intentaba articular una palabra, un insulto, cualquier cosa que la salvara del abismo que se abría bajo sus pies de porcelana. «Miente, esta vieja marginal está confabulada con la piojosa de Soledad», gritó Alejandra con una voz que ya no era de seda, sino de vidrio roto, mientras sus manos perfectamente manicuradas se cerraban en puños que golpeaban el aire con una desesperación patética que causaba náuseas. Soledad, entretanto, sentía que la fuerza le regresaba a las piernas, esas rodillas con callos de tanto fregar pisos de mármol frío, ahora se mantenían firmes, y sus lágrimas de angustia se transformaban en un río de alivio que le limpiaba el rostro de la humillación que Alejandra le había escupido minutos antes. Don Ricardo miraba a Alejandra como si fuera un bicho rastrero, una cucaracha que acababa de salir de debajo de su alfombra de seda persa, y su pecho subía y bajaba con una respiración pesada, recordando sus propios días de hambre, cuando vendía tacos en un puesto de lámina,
y sabía lo que era ser señalado injustamente por los que se creen dueños del mundo, por tener un par de monedas más en el bolsillo. La honestidad no se compra en las boutiques de Lincoln Road, Alejandra, y la decencia no viene en un frasco de perfume francés, sentenció don Ricardo con una voz de trueno que hizo que las lámparas de cristal vibraran, mientras el pequeño Emilio corría hacia Soledad para abrazarla por la cintura, reclamando el calor de la mujer que, a pesar de su pobreza, tenía el alma más limpia que todos los ventanales panorámicos de ese penthouse de lujo. Don Ricardo dio un paso al frente y cada zancada de sus zapatos de cuero italiano sonaba como una sentencia de muerte para las ambiciones de Alejandra, quien ahora se veía pequeña, corriente y vulgar, despojada de su máscara de elegancia fría frente a la verdad desnuda que la cocinera había puesto sobre la mesa de granito. «Sal de mi casa ahora mismo y da gracias a que la piedad de Soledad es más grande que mi asco, porque si fuera por mí, dormirías esta noche en una celda de cemento frío para que aprendieras lo que es la verdadera miseria», rugió el millonario, señalando la puerta con un brazo que parecía de hierro. Alejandra intentó abalanzarse sobre sus maletas, esas maletas Louis Vuitton llenas de vestidos que costaban lo que Soledad ganaba en 3 años, pero don Ricardo la detuvo con una mirada que quemaba más que el cloro en la piel. «Te vas como llegaste, muerta de hambre», le gritó con un desprecio que le supuraba por los poros. «Te vas con lo que traes puesto, porque nada de lo que hay en esta casa te pertenece. Ni los zapatos, ni las joyas, ni mucho menos el respeto que te quedó grande desde el primer día que pisaste este suelo, que Soledad limpia con más dignidad de la que tú tendrás en toda tu miserable vida». La humillación era total, mis amores, absoluta y deliciosa como el café recién colado en una mañana de lluvia, porque Alejandra, la mujer que se burlaba de la ropa remendada de la empleada, ahora se veía obligada a caminar hacia la salida sin su bolso de marca, sin sus abrigos de piel, solo con su odio y sus estiletos que ya no sonaban poderosos, sino que hacían un tac-tac quebrado, el sonido de una derrota que le calaba hasta los huesos. Mientras Alejandra cruzaba el umbral del penthouse, flanqueada por la mirada de asco de los guardias que antes la saludaban con reverencia, el viento del océano le despeinaba el cabello castaño que tanto dinero le costaba mantener, revelando a la mujer marginal y vacía que siempre había sido bajo las capas de maquillaje caro. No hubo maletas, no hubo despedidas románticas, no hubo ni una sola lágrima de don Ricardo por la mujer que había intentado destruir la vida de una madre trabajadora por puro capricho y envidia de su alma luminosa. Los empleados murmuraban entre ellos, un susurro de indignación y júbilo contenido, mientras veían a la patrona salir a la calle donde el sol de Florida empezaba a castigar su piel sin la protección de las cremas de $500 que se quedaron en el tocador de mármol. Soledad, todavía con el pañuelo bordado apretado contra el pecho, sentía que el ardor de sus manos por el cloro era ahora un recordatorio de su valentía, una medalla de honor que brillaba más que el broche Chanel que Alejandra tanto había codiciado y usado para el mal. Don Ricardo se acercó a ella y por primera vez en toda la mañana el ambiente olió a esperanza, a ese olor a tierra mojada de los campos de Chiapas después de la tormenta, prometiendo que después de tanta oscuridad, la luz de la justicia por fin iluminaría el camino de la mujer que solo quería un futuro mejor para su hija. El discurso de don Ricardo sobre la honestidad no terminó con la expulsión de la villana, sino que se convirtió en una promesa de redención para todos los presentes, recordándoles que en esa casa el valor de una persona se medía por la limpieza de sus actos y no por el brillo de sus posesiones, dejando claro que el broche de diamantes no era nada comparado con la joya de la lealtad que residía en el corazón de la humilde Soledad. La escena terminó con Alejandra desapareciendo en el ascensor dorado, sola, sin nada más que el eco de sus insultos rebotando en su propia mente como un castigo eterno, mientras en el salón del penthouse el pequeño Emilio reía de nuevo,
devolviendo la vida a ese lugar que por un momento había sido un campo de batalla de clases sociales y odios viscerales. Doña Carmen volvió a colocarse sus audífonos con una sonrisa de satisfacción, sabiendo que su silencio de años había sido el arma más poderosa contra la injusticia, y Soledad, mis amores, Soledad se permitió por fin llorar, pero no de dolor, sino de esa alegría que solo sienten los que han sido rescatados del fuego por la verdad. El mármol italiano seguía frío, pero el corazón de la casa ahora latía con una calidez nueva, una que no dependía del aire acondicionado central, sino de la humanidad recobrada, después de que la gata piojosa fuera echada al basurero de la historia de esa familia. Y así, entre el lujo de Miami y la humildad de los recuerdos de Chiapas, se cerró el capítulo más oscuro de la vida de Soledad, dándole paso a una claridad que ni el diamante más puro de Chanel podría igualar jamás. Porque la dignidad, mis amores, la dignidad no tiene precio, y el karma, aunque a veces camine despacio en tacones de marca, siempre sabe encontrar la puerta de salida para los que no merecen estar bajo un techo de estrellas. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque la caída de Alejandra no fue un simple tropiezo, sino un derrumbe absoluto que resonó en cada centímetro de ese mármol italiano que ella tanto juraba que le pertenecía por derecho divino. La vimos salir de ahí, mis amores, con los ojos de gata inyectados en una sangre de rabia y vergüenza, mientras el rímel carísimo de 1000 pesos se le escurría por las mejillas como si fueran hilos de veneno negro que le marcaban el rostro de vieja amargada que siempre tuvo escondido tras las cremas de París. Sus stilettos Versace con esa hebilla dorada de 22.000 pesos, que antes sonaban como tambores de guerra castigando el piso, ahora hacían un ruido seco, un tac-tac quebrado, como si los mismos zapatos supieran que ya no tenían suelo donde sostener tanta maldad, y mientras caminaba hacia la puerta, tropezó con su propia soberbia, tambaleándose como una borracha de bar barato frente a la mirada de todos los empleados que ella siempre llamó basura. No llevaba maletas, no llevaba sus joyas, no llevaba nada más que la piel erizada por el frío del aire acondicionado que ya no la protegía. Y cuando cruzó el umbral de ese penthouse para salir al pasillo, el calor húmedo y pegajoso de Miami la golpeó en la cara como una bofetada de la realidad, obligándola a respirar el aire de la calle que ella tanto despreciaba por considerarlo aire de piojosos. Vimos cómo se le atoró el tacón en la ranura del elevador, ese detalle tan pequeño pero tan simbólico, obligándola a jalar el pie con una fuerza animal que le arrancó un gemido de rata acorralada, perdiendo el glamour en un segundo mientras intentaba no caerse de nalgas frente a la seguridad del edificio que ya la miraba con asco. Ella, la que se sentía la dueña del mundo, la que miraba a Soledad de arriba abajo, como si fuera un bicho rastrero. Ahora se veía pequeña, marchita, una gata muerta de hambre emocional que se quedaba sin el techo de oro que tanto le costó arrebatarle a la decencia. Sus manos, que nunca habían tocado un trapo de limpieza, temblaban con un espasmo violento, y sus uñas perfectamente pintadas de un rojo sangre se clavaban en sus propias palmas, dejando marcas que ardían tanto como el odio que le quemaba las entrañas al saberse derrotada por una humilde mujer de Chiapas. Mientras el elevador cerraba sus puertas metálicas, la última imagen que tuvimos de ella fue su boca abierta en un grito silencioso de impotencia, una imagen que se grabó en nuestras memorias como el retrato fiel de la ambición que se desmorona cuando se topa con la verdad inquebrantable de los justos. En ese momento de silencio absoluto, donde solo se escuchaba el murmullo lejano de las olas rompiendo contra la playa allá abajo, don Ricardo caminó hacia Soledad con una lentitud que pesaba más que el propio edificio, y sus ojos, que siempre habían sido duros como el diamante, estaban ahora empañados por una humedad que no era de debilidad, sino de una decencia profunda. Él se agachó, mis amores. Ese hombre que vale millones se puso al nivel del suelo,
ignorando por completo que su pantalón de seda italiana de $3.000 se restregaba contra el charco de agua con cloro que Soledad todavía no había terminado de secar. Sintió el frío del mármol en sus rodillas, la misma temperatura que Soledad sentía cada mañana a las 5 cuando empezaba su jornada de rodillas, y con una mano que olía a maderas finas y a éxito, tomó la mano de Soledad, esa mano agrietada, áspera, con las uñas cortas y los dedos hinchados por el castigo del jabón industrial. El contraste era desgarrador, mis amores, porque la mano de él era blanca y suave como una nube de dinero, mientras que la de ella era un mapa de cicatrices, un testimonio de años de servir a otros para que su hija pudiera tener un cuaderno y un lápiz allá en las montañas de niebla de su pueblo Tzotzil. Soledad quería retirar la mano. Sentía que su piel curtida ensuciaba la pulcritud del patrón, pero don Ricardo la apretó con fuerza, una fuerza que decía más que 1000 discursos, mientras el olor del cloro industrial se mezclaba en el aire con su fragancia de Tom Ford Black Orchid, en un abrazo de olores que rompía todas las barreras sociales del mundo. Perdóneme. Soledad, le dijo con una voz que se le quebró como un cristal fino bajo el peso de un camión, y esas dos palabras cayeron en el corazón de nuestra muchacha como una lluvia fresca sobre un campo que lleva años sufriendo una sequía de justicia. Él le pidió perdón no una, sino 10 veces, mientras le juraba por la memoria de sus propios padres que se partieron el lomo vendiendo tacos en un puesto de lámina, que nunca más nadie volvería a humillarla bajo su techo, y que a partir de ese segundo su salario se triplicaría, porque una mujer con su dignidad no tiene precio que alcance para pagarla. El llanto de Soledad estalló entonces, un llanto que venía desde lo más profundo de su infancia en Chiapas, un llanto que olía a la leña de su hogar, al sabor de los tamales de chipilín que preparaba su madre, y a todas las veces que tuvo que tragar veneno para no dejar que su hija pasara hambre. Emilio, el pequeño Milo, que había estado observando todo con sus ojitos llenos de una sabiduría que solo tienen los niños que aman de verdad, corrió hacia ella y se le colgó del cuello con una desesperación de ángel que recupera su cielo. Abrazó a Soledad ignorando que ella estaba empapada de sudor y químicos, hundiendo su carita de niño rico en el hombro de esa mujer que olía a trabajo y a sacrificio, llorando con un hipo de alivio que nos destrozó el alma a todas las que estábamos ahí mirando. «Te quiero, Sole, no dejes que esa mujer mala vuelva nunca», decía el niño entre sollozos, y sus pequeñas manos apretaban la blusa barata de Soledad como si fuera la seda más fina del universo, porque para él ella era su refugio. Sus cuentos de medianoche y el calor que su propia madre biológica nunca supo darle. Los empleados que estaban amontonados en la entrada de la cocina, desde el chofer hasta el jardinero, empezaron a aplaudir, primero con una timidez de quien tiene miedo a ser despedido, y luego con una fuerza de trueno que retumbó en las paredes de porcelanato, celebrando el triunfo de una de las suyas frente a la tiranía de la igualada de Alejandra. Fue un aplauso que sabía a victoria, un aplauso que le devolvía a Soledad cada segundo de humillación, cada vez que tuvo que bajar la cabeza ante los insultos de la gata muerta de hambre que acababa de ser expulsada del paraíso de plástico que se había construido con mentiras. Soledad se levantó ayudada por el patrón, sintiendo que sus piernas ya no le pesaban tanto, y caminó hacia el gran espejo de marco dorado que dominaba la estancia, ese espejo donde Alejandra se miraba durante horas admirando su propia falsedad. Soledad se miró a sí misma, vio sus ojos rojos, su piel morena iluminada por el sol de Miami que entraba por los ventanales y lentamente, con una ceremonia de reina antigua, se ajustó el pañuelo bordado con iniciales que llevaba en el cuello. Ese pañuelo, mis amores, que tenía el hilo azul deshilachado por el tiempo y el uso, empezó a brillar bajo la luz de los candelabros de cristal como si fuera una corona de zafiros auténticos, porque cada puntada bordada por su padre antes de morir era un escudo contra la maldad de los que creen que el dinero compra la decencia.
Porque fíjense bien, mis amores, escuchen bien lo que les voy a decir, porque esta es la lección más grande que la vida nos puede dar en este mundo tan lleno de apariencias y de gente que se siente más que otra por un simple par de zapatos o una cuenta de banco. El karma, ese juez invisible que nunca se queda con nada de nadie, nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados de mármol importado, ni en la marca del perfume que usamos para tapar el olor de nuestra propia miseria espiritual. Alejandra tenía todo. Tenía las joyas de Chanel, tenía los viajes a Europa, tenía el poder de mandar sobre otros, pero por dentro era una casa vacía, una marginal del alma que necesitaba pisotear a una mujer humilde para sentir que su vida tenía algún sentido. La gata piojosa resultó ser ella, porque piojoso es aquel que tiene la mente llena de parásitos de odio y el corazón lleno de una suciedad que ni con todo el cloro del mundo se puede lavar, mientras que nuestra Soledad, con sus guantes amarillos de goma y su dignidad de acero, era la verdadera señora de ese penthouse. La dignidad, mis amores, no es algo que se compre en una boutique de lujo en Bal Harbour. La dignidad se teje segundo a segundo, se borda con el hilo de la honestidad como ese pañuelo que Soledad apretaba contra su pecho con tanto orgullo. No se dejen engañar por los que caminan haciendo mucho ruido con sus tacones de marca, porque a veces ese ruido es solo para ocultar el vacío de un paso que no sabe a dónde va, mientras que el paso silencioso de los humildes, de los que trabajan con las manos agrietadas, es el que realmente mueve el mundo y el que deja huella en el corazón de los que saben ver más allá de la superficie. Esta historia es para todas ustedes, mis amores, que se levantan antes que el sol, que sienten el ardor del cloro en las manos y el dolor de las rodillas cansadas, para que nunca olviden que su trabajo es sagrado y que no hay patrona, por muy empingorotada que se crea, que tenga el derecho de robarles la paz. El valor de Soledad no estaba en los 3,000 pesos que ganaba, sino en la montaña de valores que traía desde su aldea en Chiapas, en la niebla que protegía sus sueños y en la fuerza de sus ancestros que le enseñaron que la frente solo se dobla ante Dios y nunca ante la injusticia de una desgraciada acomplejada. Al final del día, cuando las luces de Miami se encienden y el mar se vuelve oscuro, lo único que queda es la sombra de lo que fuimos, y la sombra de Soledad es hoy más grande y luminosa que todos los rascacielos de esta ciudad. Aprendan de esto, mis amores, que el que escupe para arriba, tarde o temprano, se ahoga con su propio veneno, y que la verdad siempre encuentra su camino, aunque tenga que pasar por el oído de una cocinera sorda o los ojos de un niño inocente. No envidien el lujo que se construye sobre el sufrimiento ajeno, porque ese lujo es una cárcel de oro que se termina desmoronando, mientras que el piso de tierra de una mujer honesta es el cimiento de un palacio que nadie puede derribar. Celebremos hoy que la gata salió a la calle a buscar lo que realmente merece, el olvido y la vergüenza, mientras que nuestra Soledad se queda bajo el techo de la justicia, con su pañuelo de hilos azules brillando como el sol de la mañana. Porque recuerden, mis amores, que en la lotería de la vida, el premio mayor no es el dinero, sino poder dormir con la conciencia tranquila y el corazón lleno de la paz que solo da el haber actuado siempre con la verdad por delante.